me pidió que predicara. Y el lunes le pregunté a Emma, ¿de qué predico el domingo? Y ella miró algo y lo primero que vino a su mente era bloqueador solar. Entonces hoy voy a predicar de bloqueador solar. José y su bloqueador solar. ¿Está bien? ¿Están conmigo? En eso yo empecé a ver algunos beneficios de bloqueador solar. Y me impresionó tanto que empecé a usarlo. Ya tengo un hábito de 3 días usando bloqueador solar. ¿Por qué? Son 5 cosas que encontré. Número 1, mantiene tu piel de un color uniforme. Ok, pues hay manchas a veces y mantiene tu piel de un color uniforme. Mantiene tu piel con la apariencia joven. Los morros. Y número 3, te proteja de quemarte en el sol. Eso sí podemos aplicarlo, ¿verdad? Esta semana pasada, hace 2 semanas estuvimos haciendo la casa de Guille y no salí ahí mucho, pero había un rato que estuve arriba ayudando a Fermín con los huequitos que metemos cemento. Y también el día que entregamos la casa. Y no me puse bloqueador porque en un ratito, de veras me quemé machín. Entonces ahora sí voy a usarlo. Me salieron ronchas y todo, estaba bien feo. Número 4, reduce el riesgo de cáncer. Pues está bien usarlo entonces. Y número 5, sobre todo, te mantiene tu piel sana. Entonces, vamos a usar bloqueador solar. Gracias, nos vemos. No, entonces, con esos beneficios estaba pensando, pues, yo sé lo que Dios me ha estado hablando a mí. Normalmente de eso es lo que me gusta predicar, de lo que Dios me habla a mí. Y hoy estaba diciendo a Martín ahorita que hoy voy a predicarme a mí. Ustedes pueden escuchar si quieren y van a ser bendecidos, pero hoy este mensaje es para mí. Vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad de escudriñar tu palabra, de hacerlo nuestro, Señor, porque nos has dado tu palabra. Y te doy gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Y te pido en el nombre de Jesús, de lo que hablamos hoy en día, puede ser una semilla que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estuve leyendo el libro de Génesis en estos últimos meses. Estuve leyendo todo el libro de Génesis. Y había muchas historias en el libro de Génesis. Y para los que no saben, Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis quiere decir el inicio. Y es el primer libro de la Biblia. Tiene 50 capítulos. El primer capítulo habla de la creación. Y dentro de ese capítulo hay mucha carne. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Algunos, ¿verdad? Algunos levantamos las manos, pero no la leemos, ¿verdad? El primer capítulo habla de la creación, pero no quiero hablar de la creación hoy. Después hay 4 capítulos que hablan acerca de Adán y su familia y su descendencia, empezando con capítulo 2. Empezando con capítulo 6, habla de Noé y su descendencia. ¿Sí? Son 6 capítulos. Entonces, en el capítulo 12 empieza a hablar acerca de Abraham.
Abraham, el padre de la fe, muchas veces cuando hablan de las bendiciones de Dios, empiezan con Abraham, porque Abraham fue bendecido, ¿para qué? Para ser una bendición a otros. Eso inicia en capítulo 12 y hay 12 capítulos acerca de él. Puede ver que hay unos capítulos que lo menciona otra vez, pero generalmente son 12 capítulos dedicados a él. Después de él, 24 en adelante es Isaac, su hijo, el hijo de Abraham. Son como 4 capítulos dedicados a su vida. Y después Jacob, que fue llamado después Israel. Y si han escuchado algunas de las noticias, hay un país que se llama Israel. Amén. Y hay 9 capítulos que dedicado a Jacob, o sea, Israel, a partir del 28. Y el último, José, de capítulo 37 hasta el final, habla de José. Y después, ¿sabe cuando cuentan historias de una película, acerca de unas películas, y no quieres que te digan nada porque no, yo quiero ver la película, no me diga cómo termina? Pues les voy a decir cómo termina Génesis. José muere. y los demás también. Los demás que mencioné. Entonces, en inglés decimos spoiler alert. No sé cómo decirlo en español, pero ¿cómo? ¿Igual? Sí. Bueno, spoiler alert. José muere. Pero esa es la historia que me impactó más esta vez que cualquier otro. Porque aunque dentro de cuando Adán pecó y todo, vi unas cosas que no había visto antes y me impresionó. Pero yo creo que José es con quien yo me puedo identificar en mi vida en estos últimos años. ¿Ok? ¿Están conmigo? A ver si se pueden identificarse también con José. Primero, era el favorito de Jacob. José era el número 11, el hijo número 11 de todos sus hermanos. Pero era el primero que nació de la esposa que Jacob amaba. Y estaba compartiendo con alguien esta semana, ¿dice la Biblia que había más de una esposa? Pues sí. Y la historia es que Jacob trabajó por su suegro 7 años para ganar a Raquel, y ya después cuando se casan y van y el siguiente día se da cuenta que es la hermana mayor y dice, ¡ay, qué pasó! Porque el costumbre era de que la hermana mayor no se casa, se casa primero antes que las demás. Aprendí muchas cosas. Ok, vamos a seguir. Era el favorito, porque Raquel era la esposa que Jacob amaba. Él trabajó otros 7 años por ella. Y su suegro Labán se lo dio una semana después de que estuvo casado con Lea. Entonces Lea le dio varios hijos, le dieron sus concubinas, las esclavas y hizo más hijos. Pero el primero que nació de la esposa que amaba fue José. Entonces él amaba a José, hasta le dio un túnico de colores. ¿Recuerdan esa historia en la escuela bíblica de dominical? Hasta un túnico de colores. Le dio una identidad. Es mi hijo. Bien bonito se quedaba. Después de eso, José dice en verso 2 de capítulo 37, dice que José tenía 17 años y él estaba recibiendo sueños de Dios. Y sus hermanos, dice que sus hermanos
lo aborrecieron, bien celosos. Los otros 10 hermanos más grandes que él, bien celosos de su vida, de él, porque Dios le estaba diciendo a través de algunos sueños. Su primer sueño era de los manojos, que los manojos de él, el manojo de él estaba ahí parado y los demás estaban inclinados hacia el de él. ¿Cómo crees que vamos a estar arrodillándonos hacia ti? El siguiente fue de las estrellas, el sol y la luna, que toda la familia iba a inclinarse hacia José. Y en esos 2 sueños empezó a contarlo con sus hermanos y se pusieron furiosos. No les gustó para nada. Y un día estaba buscando a sus hermanos, porque su papá le decía, pues búscalos a ver, porque no han llegado a ver dónde están. Y dame reporte. Fui a buscarlos y aprendí algo de que en ese tiempo ¿cómo se dice nómada? Una persona que vive en un lugar y ya después vive en otro lugar, dependiendo, ¿cómo? Nómada. Eso. Ding, ding, ding. No. Nómada. Una persona porque eran pastores de ovejas, entonces las ovejas comían lo que había del zacate y todo eso, y ya después buscaban dónde darle agua, y ya después, ya que se acabó todo eso, buscaban otro lugar y se plantaron ahí. Eran nómadas, ¿así? Nómadas. Gracias. Estoy aprendiendo todavía más cosas. Entonces, él fue a buscarlos, y cuando vieron que él venía, dijeron entre sí, ahí viene el soñador, ese que sueña, vamos a matarlo y a ver si sus sueños se cumplan. Y Rubén, el más grande de todos, Dios le dio una convicción. Dijo a sus hermanos, no lo vamos a matar, vamos a meterlo en esa cisterna aquí, mejor. Y dijo eso porque tuvo un plan de después agarrarlo, sacarlo de ahí y llevarlo a su papá. Entonces, Rubén fue influenciado por Dios, aunque Rubén era un hombre que no era perfecto tampoco. Entonces, lo que sucedió ahí, él tuvo un plan para sacarlo después. Pero no sé qué pasó, no dice la historia qué pasó con Rubén, se fue. Y los demás hermanos lo metieron en la cisterna, y los demás hermanos, ¿qué hicieron ahí? Bueno, vamos a ver, capítulo 37, porque está bien interesante. ¡Qué gacho! Estamos en Génesis 37. Vamos a empezar con verso 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Vamos a ver si sus sueños se cumplen. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo, y esto era su plan, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Nos ve llegando, acercándonos, y ¿sabes qué? Nos quita la túnica que Dios nos ha puesto. Nos quita nuestra identidad. Nos dice, tú no eres así.
te está yendo mal porque eres un tonto. Empieza a decir esas cosas y nosotros empezamos a creerlo. Nos quita nuestra identidad. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y esto es lo que se me hace gacho. Y se sentaron a comer pan. Imagínense que lo echen en un hoyo y ya después ahí están sentados comiendo su pan. A lo mejor el pan que llevó José para con ellos el lonche. Entonces, eso es la primera cosa que sucedió con José. Fue rechazado. Fue rechazado por sus hermanos. Y si vemos en verso 10, hasta su propio padre lo reprendió por el sueño que tuvo acerca de las estrellas, el sol y la luna. Su padre dijo, ¿por qué andas diciendo esas cosas? Pero dice también que lo consideró después. El padre se quedó pensando en eso. Entonces, fue rechazado por sus hermanos y reprendido por su padre. Yo puedo identificarme con el rechazo. Desde niño fui rechazado en varias cosas. Anoche estuvimos con los jóvenes y les platiqué un poco de mi testimonio y había sido rechazado. Después de eso, cuando ellos están ahí comiendo su pan, su lonche, vienen unos medianitas o los ismaelitas, venían de lejos y dijeron, vamos a venderlo. Entonces, lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas lo llevaron a Egipto y ellos lo vendieron como esclavo a Potifar. ¿Sí recuerdan la historia? Ok. Entonces fue rechazado y no solamente eso, fue vendido. Completamente aislado de su familia. Solo quedó. Imagínense estar en esa posición. Que tu propia familia te manda para lejos, otro país. Sin amigos, sin gente que conozca. Imagino que se sentía un poco solo, ¿verdad? Página número 2. Fue vendido. Después ahí con Potifar, dice la palabra de Dios, en verso 2 de capítulo 39, esto es bien interesante. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio, el Potifar. Entonces, a través de todo lo que estaba sucediendo mal, Dios lo llamó próspero, de todas maneras. Fue rechazado, fue vendido, fue dejado solo, pero era un hombre próspero. Deja que eso, para nosotros. En el Nuevo Testamento, Cristo ya hizo todo por nosotros. Solo tenemos que recibirlo. Y recibirlo con fe. Pero muchas veces estamos en ese pensamiento de lo que está sucediendo en nuestro entorno físico y vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos hace ciegos de lo que es espiritualmente en nuestra vida, lo que es Dios espiritualmente en nuestra vida. Dios nos hace espiritualmente, nos hace prósperos. Y si empezamos a creerlo, se va a manifestar después. Entonces, Dios lo llamó próspero. Ahí en la casa de Potifar, y luego viene la esposa de Potifar, y a lo mejor ya saben lo que sucede ahí. Ella está tratando de coquetearle, y él dice, no. Y luego él corre, pero ella ve que dejó su túnico ahí. No de colores, es otro túnico. Dejó su ropa ahí.
su, su chamarra. Ya después va con la gente de la casa porque el Potifar no estaba. Después llegó Potifar. Habló ella de que él trató de abusarse de mí. Entonces Potifar, ¿qué hace? Al hombre próspero lo echa a la cárcel. Y dice la palabra, mas Jehová estaba con José y era un hombre próspero en la cárcel. Después, estando en la cárcel, ahí estuvo por un tiempo. Hay uno que estaba encargado de la cárcel. El que está encargado de la cárcel le ganó confianza y lo puso a José encargado de los demás que estaban en la cárcel, porque pudo ver que era un hombre próspero. Entonces el encargado de la cárcel, ¿qué hizo? Se sentó en su hamaca mientras José hacía todo el trabajo, porque confiaba en José. Era un hombre próspero. Entonces fue rechazado, fue vendido, fue dejado solo, fue acusado de adulterio. Ahí en la cárcel había dos que tuvieron sueños. ¿Recuerdan de eso? El copero y el otro era el panadero. Entonces ellos tuvieron sueños. ¿Y sabe qué? José pudo interpretarles los sueños. Resulta que esos sueños se hacen de verdad, tal como José lo dice. El panadero muere y el copero regresa al rey, siendo copero. 2 años después, el faraón empieza a tener sueños. Y el copero dice, recuerdo de mi pecado. Capítulo 40, verso 23 dice, y el jefe de los coperos, o sea, el copero, no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años después, el faraón estuvo recibiendo sueños y dice que el copero dice que, ya me acordé. Tenía que haberle dicho que, mira que José es el que hizo todo esto. Entonces recordó cuando Faraón tuvo su sueño, recordó el copero que José podía interpretar sueños. Y entonces lo llama y va y llega con el faraón y le dice sus sueños tal como eran. Y esos sueños, había 2 sueños, pero José decía que estaba platicando de una sola cosa. Los 7 años de plenitud y los 7 años de hambre. Entonces, en los 7 años de plenitud le explicó lo que tenía que hacer para que los 7 años de hambre, lo que fue acumulado en la plenitud podía servir para el tiempo de hambre. Y esto es algo que nosotros aplicamos en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en nuestra casa. Hay veces que hay plenitud y hay veces que no hay plenitud. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay plenitud, no vamos y gastamos todo lo que tenemos. Guardamos, porque sabemos que hay días o hay meses o hay tiempos que no hay tanto. Entonces, lo que guardamos ya lo tenemos. Cuando viene el recibo de luz, que todavía no pagamos, cuando viene el recibo de luz, tenemos dinero aunque no llegó dinero. ¿Sí me explico? Porque lo tenemos guardado. Esto lo agarramos de aquí, de José. Porque en el tiempo de plenitud guardó 20% de las ganancias, lo guardó para el tiempo cuando no hubo. Eso es una aplicación para todos nosotros. Cuando hay plenitud, especialmente cuando estamos sembrando, porque hay días o semanas de plenitud, ¿verdad? Cuando venden sus cosechas, viene el dineral. Pero hay, vamos a decir, otros 5 meses por lo menos, cuando no está llegando el dinero.
Y estamos gaste, gaste, gaste. Y ya faltan 2, 3 meses para la siguiente cosecha y estamos pidiendo otra vez. Pero podemos aplicar lo que dijo José aquí. Aplicar el 20% para cuando no hay. Y va a haber bendición. Van a salir prósperos. Entonces, fue rechazado, fue vendido y dejado solo. Fue acusado de adulterio y fue olvidado por el copero. Hasta que un día, cuando interpretó todo los sueños del faraón, el faraón lo llamó y le dio su anillo y lo puso encargado de todo el país de Egipto. Porque era un hombre próspero. Siguió fiel a Dios. No dejó que sus problemas lo detuvieran. Siguió fiel. Entonces, después de eso, en el tiempo de hambre, Egipto, a causa de José, fue próspero también. Entonces, los demás países venían a comprar de la abundancia que ese país tenía. Porque José siguió fiel a Dios. Entonces, después de eso, hasta sus propios hermanos llegan desde Canaán, desde donde estaban. Llegan ahí en Egipto pidiendo de la abundancia de Egipto. Llegaron y ¿saben lo que hicieron? No solamente una vez, varias veces, porque tuvieron que regresar y regresaron con su hermanito y otra vez. Y se fueron y regresaron con su papá y otra vez. Los sueños, lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Pero ¿qué tal si José no hubiera seguido fiel? Ese plan de Dios para su vida no iba a suceder. Entonces, tal como nosotros Dios tiene un plan para nuestra vida. Tiene una visión para cada uno de nosotros. Lo vemos en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo, los pensamientos, los planes, la visión que tengo acerca de ustedes. Planes para el bien y no del mal, para que se cumplan. Paráfrasis Esteban. Dios tiene una visión para nuestra vida, una visión para prosperidad, una visión para que nos vaya bien, una visión que no es para el mal. Dios no quiere que nos vaya mal. Cosas van a suceder. Sucedieron con José. Cosas van a suceder. Y nosotros tenemos una decisión. ¿Vamos a seguir fiel a Dios? ¿O vamos a rendirnos a los ataques del enemigo? José siguió fiel al plan de Dios. Y ya no dejó que los problemas le influyeran tanto para que dejara los sueños de Dios. Amén. Ok, eso es el relato de José. ¿Qué es lo que me impactó en esta historia? Vamos a ir un poco más profundo. ¿Recuerdan que los hermanos lo echaron en la cisterna? Estuve estudiando esa palabra, porque cisterna nos da de entender como donde está el agua, ¿cómo se llama? El tinaco de agua. Así entendemos. Pero en el diccionario bíblico, un cisterna era como una pila a un lado de un pozo
cerca de la ciudad, porque las hijas mayores fueran las que iban por el agua. Por eso, cuando Abraham manda a su siervo buscando esposa para Isaac, ¿dónde fue el siervo? Al pozo, porque sabía que las muchachas libres iban a estar ahí agarrando agua. Y ahí estaba Rebeca. Y la historia sigue. Entonces, a un lado de un pozo hicieron una cisterna donde sacaban agua y lo ponían en la cisterna para que no estuviera tan difícil cada vez que fueran al pozo. Es lo que dice el diccionario acerca de una cisterna. Esta cisterna donde echaron a José, ¿dónde estaba? En el desierto. No estaba cerca de la ciudad. Entonces, y la palabra que usan en inglés es diferente que una cisterna. Y la palabra que usan en Reina Valera es diferente a la traducción de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas lo llama un pozo, como un pozo. Entonces busqué la palabra en hebreo. La palabra en hebreo, ¿quieren aprender hebreo? Es boor. Boor. Es pozo. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra? Técnicamente es un hoyo profundo. Eso es la palabra. Entonces, eso tiene un concepto diferente que una cisterna. Es un hoyo profundo. Y mira lo que aprendí de esa palabra. El diccionario dice que lo describe como un lugar donde los hermanos de José lo aventaron. Así se usa. Un lugar donde esconderse. En 1 Samuel 13:6. Una fosa de leones. ¿Recuerdan de Daniel? 2 Samuel 23:20. 1 Crónicas 11:22. Y una cárcel para prisioneros. Isaías y Zacarías. Y también donde Ismael aventó varios muertos, Jeremías 41:9. ¿Recuerdan lo que decían los hermanos de José cuando lo vieron de lejos? Venid y matémosle y echémosle en una cisterna donde echan los muertos. Es lo que iban a hacer. Iban a deshacerse de él. Tiene sentido. Metafóricamente dice, lo describe como el mundo de abajo, el lugar de los espíritus apartados, así metafóricamente. El lugar de donde Dios recoge sus santos. La tumba, una tumba. Y me pregunto, ¿qué estaría pensando José? Sus hermanos, llega con sus hermanos y inmediatamente le quitan su túnica y lo echan en el cisterno, en el pozo hondo. Profundo, oscuro a lo mejor. No había luz, no habían descubierto luz todavía. Pónganse en su lugar. Yo me puse en su lugar y me desesperé. Oscuro, echado. Me imagino cayendo, no sabiendo dónde iba a caer, dónde iba a parar. Solo. Ya que cayó ahí, escuchando a sus hermanos comiendo el pan. Hablando, a lo mejor hablando de él. Ya ven, sus sueños no se van a hacer. Y yo a veces pienso que yo tengo problemas en mi vida. José estaba pasando por algo difícil. Un rechazonón. No había manera de salir. ¿Y sus sueños? Estaría pensando, Dios, ¿hasta aquí llegué?
yo confío en ti. Tuvo que haber confiado en él. Porque de repente llegan los ismaelitas. Ismael era el hijo de la esclava de Sara, esposa de Abraham. Hasta el enemigo, Dios usó el enemigo para sacar a José de donde estaba. Entonces, si nosotros, dentro de todos nuestros problemas en nuestra vida, podemos confiar en Dios, podemos confiar que algún día nos va a sacar del pozo. ¿Cuántas veces yo, aún en esta semana, he sentido estar en un pozo? Cuando las cosas no van como yo tengo planeado. Cuando me siento rechazado. ¿Me rindo? No. Porque mi confianza está en Dios. ¿Qué es lo que le fortaleció a José en estos tiempos? Tuvo que haber tenido una buena actitud, un buen concepto de su vida. Tuvo que haberse mantenido fiel a Dios y a su llamado y a su plan, su visión para él. Tuvo que haberse mantenido su fe, tuvo que haber mantenido su fe en Dios. No podía rendirse. Cuando él se mantiene así, Dios proveyó una manera de poder salir de ese pozo. Pero no fue solamente eso. Llega a Egipto y lo acusan de adulterio y donde otra vez en la cárcel. Puede ser un pozo, quién sabe. Ahí está otra vez. Dios, ¿qué pasó? Y Dios lo sacó de ahí. Ya por fin lo puso en el lugar donde la visión de Dios pudo cumplirse para su vida. Entonces, ¿qué es lo que nos puede fortalecer a nosotros en tiempos similares? 3 cosas. La renovación de la mente. Podemos quedarnos en el pozo y decir, pobre de mí, mi vida no está funcionando, las cosas no van bien, pobre de mí. Y nos quedamos sintiéndonos tristes por nosotros mismos. ¿Sabe qué? Eso es ser egocéntrico. Eso es ser orgulloso. ¿Por qué? Porque estás pensando en ti. Pobre de mí, estoy pensando en mí. Las cosas no van como yo quiero, estoy pensando en mí. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente. Dice Romanos 1 y 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Nosotros, es fácil amoldarnos al mundo. Es fácil ir con el corriente. Subimos a una lancha, a un río y vamos con el corriente. Es fácil. A veces no es fácil ir en contra del corriente. Entonces el corriente del mundo nos está llevando a un lugar donde no es para nosotros, donde no es de Dios. Tenemos que ser firmes, ir en contra del corriente, no amoldarnos al mundo que nos lleva para afuera. ¿Sí me explico? Si no hemos encontrado oposición
en el sentido de Cristo, a lo mejor estamos yendo en el corriente. Si no hemos encontrado la burla, si no hemos encontrado oposición contra nuestra vida en lo que queremos hacer, es posible que estamos viviendo moldeados al mundo. Podemos decir, es que me va mal en esto, pero estamos hablando acerca de Dios, acerca de hacer las cosas bien, acerca de predicar la palabra, acerca de estar firme. Y si lo ponemos en YouTube a lo mejor lo van a quitar. Estar firme que hay un hombre y una mujer y nada más. Estar firme que el plan de Dios es un hombre y una mujer en el matrimonio. Pero eso no es popular ahora. No podemos decirlo sin que nos digan otra cosa. Entonces, si no nos mantenemos firmes en eso, vamos a ir con el corriente y vamos a empezar a aceptar cualquier creencia, cualquier cosa que el mundo nos enseña para quedar bien con ellos. ¿Queremos eso? Eso es amoldarnos. ¿Y cómo nos enseñan esas cosas? En los 1950 era la tele, y ahora es esto. Esto no es del diablo, pero el diablo lo usa para moldear nuestra manera de pensar. Dios quiere que usemos esto, y esto está aquí también, pero a veces no lo buscamos, no estamos ahí. Entonces, esto es lo que nos va a moldear nuestra mente, a renovar nuestra mente, para que cuando estamos en el río que está yendo para allá, podemos estar firmes. No, la palabra dice así, y voy a ir con Dios. Y viene la oposición. No es fácil la vida cristiana, pero hay esperanza en Dios. No es fácil estar en el pozo, sabiendo que, ¿dónde voy? Dios va a proveer una manera de salir de tu pozo. Número 2, vístense con Jesús. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es que una mentiría no está mal. Cuando los deseos de la carne es cualquier cosa que te agrada a ti que no sea de Dios. ¿Sí me explico? Agradar la carne, o sea, pecar. Entrega tu vida a Cristo. Y eso no es un cliché, ¿sabes? Cliché, ¿verdad? Es como algo trillado, algo que constante. Decimos, entrega tu vida a Cristo, pero ¿qué quiere decir? Entrega tu vida de corazón a Dios. Niégate a ti mismo. Es hora de ya no vivir egocéntricamente. Pobre de mí, estoy en el pozo. Número 3, hazte discípulo. Juan, capítulo 8. Hazte discípulo. Juan, capítulo 8 dice, verso 30. Jesús está hablando a los que creyeron en Él. Verso 30 dice,
Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, está hablando a gente que creen en Dios, que creen en Jesús. Y si les pido que levanten la mano, ¿quién cree en Jesús? Pues a lo mejor todos vamos a levantar la mano. Pero Jesús dice, si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. No es suficiente solamente creer. Hay que permanecer en la palabra. Vemos muchas personas que no se mantienen en la palabra y se meten en el río y se van con el corriente del mundo. Por eso es importante de meternos en la palabra de Dios. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y si nos permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad. ¿Y la verdad qué te hace? Amén. Y cuando ya estás libre, vas a poder estar firme cuando el corriente viene contra ti. Y ahí vas a ser un discípulo. ¿Cómo podemos ser discípulos? Mantenernos en la palabra de Dios. Ahorita les di un resumen más o menos de lo que es Génesis hace ratito. No sé si a ustedes les despertó algo como ganas de ver las historias otra vez. Espero que sí. Porque hay muchas cosas ahí que podemos aprender para nuestra propia vida. Como identificarse con José estando en el pozo. Cuando las cosas no van bien en nuestra vida, podemos seguir fiel a Dios, seguir confiando en Dios. Y sabe que Él va a proveer una salida. Amén. Ahora, para terminar, ¿qué tiene que ver bloqueador solar con esto? El bloqueador solar te mantendrá uniforme, constante, con tus prioridades balanceadas, firme en Dios. Te mantendrá joven, con una fe de un niño, creyendo en Dios, aunque las cosas no se ven bien, sigue creyendo en Dios. Le dices a un niño algo, él te cree. No tanto hoy en día, pero los niños sí creen. Nosotros también podemos creer la palabra de Dios, aunque, pero ¿cómo está eso? No funciona para mí. Cuando yo decía eso mucho, por eso estoy predicando a mí. Eso no funciona para mí, entonces no es para mí. Entonces, ¿qué hice? Dudé y ya no creí. Ya no creí en la palabra de Dios. Hace 3 años empecé a creerle a Dios, creer lo que dice, y les digo la verdad, desde hace como 3, 4 años, he sentido que en mi espíritu, machín, las cosas no van bien. Pero mi relación con Dios, wow, estoy disfrutando machín lo que Dios está haciendo en mi vida. A través de su palabra, lo que me está enseñando. Y las cosas alrededor de mí ya no. Sí es difícil, pero voy a mantenerme fiel a lo que dice la palabra de Dios.
que me ha bendecido con todas las bendiciones en el cielo, nomás hay que recibirlo. Que me ha perdonado, hay que recibirlo. Me ha hecho libre, hay que creerlo. Yo soy santo, ya no soy pecador, hay que creerlo. Muchas cosas de nuestra identidad, lo que dice la palabra de Dios de nosotros, hay que empezar a creerlo. Creer lo que dice la palabra. Por eso hay que meternos en la palabra para mantenernos joven, con una fe de niño. Te protegerá de quemarte, de hacerte mucho daño en la piel, espiritual, emocional y físico. Te protegerá del cáncer espiritual, la muerte. Y sobre todo te mantendrá sano espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Gracias, Emma, por darme esa idea de bloqueador solar. Puede pasar la banda. Puede ser, vamos a ponernos de pie. Puede ser que te sientes como que estás en un pozo, pero cuando confías en Dios, puedes tener la esperanza que es una temporada nada más. Dios es fiel. Dios nos sacará del pozo donde nos han echado o donde nosotros mismos nos hemos echado. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, por esta historia de José, de cuando él estaba en el pozo, en un lugar oscuro, no podía ver, rechazado. Sintiéndose solo, sabiendo que tu palabra para él, a través de sus sueños, decía que iba a haber prosperidad en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que este mensaje pueda entrar en mi corazón para confiar en ti cuando las cosas no van bien, cuando las cosas están en mi contra, cuando el mundo está en mi contra, que puedo seguir creyendo en tu palabra, que dice que tú sabes los planes que tienes para mí, planes para el bien y no para el mal, para que se cumplan. Gracias, Señor. Yo me pongo en tus manos y pongo mi confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén.